Buenas noches a todos los que se están conectando. Nosotros ya estamos aquí presencialmente, ¿sí? Así es que vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si tú se lo pides, Él es bueno y te va a dar ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, te rogamos, Señor, que nos des a conocer esos misterios tan hermosos que hay de ti, Señor, porque es un gozo conocerte, es un gozo saber más de ti y que tú nos revelas cómo eres tú, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por mostrarnos tu voluntad, tus planes, tus propósitos eternos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2 nos dice la palabra de Dios algo que es difícil entender para los del mundo cuando platicas con ellos. Primera de Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Hablamos qué? Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que estaba oculta y está oculta para toda persona que no ha nacido de nuevo. Y no sé si te haya pasado a ti, pero a todos nos sucede que cuando llegamos a Cristo, las primeras veces que nos están hablando de la palabra de Dios, Dios nos va dando un alimento espiritual ahí de lo que vamos necesitando, pero cada vez nos va dando más más revelación. Es decir, así como cuando eras niño deseabas la leche espiritual porque era la que podías soportar, ¿no? Pero ya a medida que vas creciendo vas requiriendo de alimento, de buen alimento espiritual, porque es sabiduría de Dios. Amén. Es la sabiduría que está oculta ante todos los del mundo. Ante todos los del mundo está oculta esta sabiduría, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos. ¿Para qué dice ahí? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Amén. O sea, no es así decir, el Señor ya me hizo nacer de nuevo y voy a estar en su gloria. No, necesitas conocer esta sabiduría, porque esta sabiduría es para tu gloria. Amén. Es decir, vamos a ser glorificados. Mira, la palabra gloria parece ser a veces una palabra muy fácil de decir, pero es una palabra muy completa, ¿no? Porque decimos, la gloria sea Dios, sí, porque Él es la gloria, ¿no? O sea, es algo de los cuales es un lugar privilegiado, es la gloria. El ser glorificados por Dios es como tener una luz que nos va a permitir disfrutarlo a Él y disfrutar toda su creación. Así es que toda esta sabiduría Dios la predestinó. ¿Para qué? Para nuestra gloria, ¿no? Y uno de los puntos que nosotros entramos en entender y que no nos es fácil, ¿por qué la sangre es tan importante para Dios, ¿no? O sea, qué impresionante, porque tú cuando eras del mundo, como yo fui del mundo, la sangre simplemente sabíamos que era algo que teníamos en nuestro cuerpo, algo que circulaba dentro de nosotros, sabíamos que teníamos O positivo o negativo y eso, pero la sangre tiene un misterio ahí tremendo. O sea que Dios estableció que la vida de la carne está en la sangre, ¿no? Y mira, abre tu Biblia ahí en el libro de Éxodo 24 y vamos a tratar de que Dios nos dé esa revelación, ¿sí? Dice en Éxodo 24, dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová. O sea, ven a la presencia de Dios.
Ahora pregúntate, ¿hoy te presentas ante Dios? Sí. Cada vez que tú te presentas a orar, te presentas ante Dios. Amén. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. O sea, te vas a postrar porque vienes ante mi presencia. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. O sea, es un lugar verdaderamente santo llegar a la presencia de Dios. Ve que antes que el Señor Jesucristo no había ido a la cruz, que tú no podías tener una parte santificada, es decir, tú y yo no nos podíamos acercar a Dios. Él mismo le dijo, solamente que se acerque Moisés, los demás póstrense delante de mí, ¿sí? Dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová, pero él mismo dijo que tanto Moisés como Aarón, Nadab y Abiud y los 70 ancianos de Israel, fíjate, los ancianos, o sea, los ancianos siempre no significa ancianos el decir las personas mayores, sino los crecidos espiritualmente, es decir, aquellos que tenían una comunión con el Señor. Y entonces aquí había 70 ancianos y estaba Moisés, y todos ellos se tenían que inclinar desde lejos. Desde lejos tenían que inclinarse ante la santidad de Dios y ante su presencia. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y entonces dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué quiere decir? Que Moisés platicó con Dios. ¿Y cuándo pudo platicar? ¿Por qué los 70 ancianos no traían la información? Porque solamente Moisés pudo entrar a platicar con él. Y ahora date cuenta que tú puedes entrar al lugar santísimo a platicar con Dios gracias a la sangre de Cristo. Entonces piensa, o sea, había 70 ancianos que estaban totalmente espirituales, estaba Aarón, que era el sacerdote, y ni Aarón, ni Abiud, ni los 70 ancianos se podían entrar a la presencia de Dios. Dios les permitió que se acercaran solamente de lejos. Ahora, ¿por qué el diablo le ha vendido al mundo que todo aquel que se muere, que en gloria esté? O sea, eso es algo que no compagina con esta verdad, cuando Dios dice que en el tercer cielo solamente puede estar todo aquello que esté limpiado, ¿sí? Todo aquello que es santo, ¿no? Entonces, no hay tal situación, no es que no quisiéramos que la gente no fuera al cielo, pero es una gran verdad, porque Dios es santo. Por eso dice David, en la hermosura de su santidad. Amén. Así es que tú y yo, gracias a la sangre de Cristo y al proceso que estamos llevando, somos limpiados con la sangre de Cristo, y por eso podemos entrar confiadamente a su presencia. Y aquí nos podemos llevar aquí a Primera de Juan 1. Miren, vamos a Primera de Juan 1. Y podemos entender por qué Dios les dijo a los ancianos, a Diud y a todos ellos, pónganse de lejos, ¿no? Pero el pueblo que ni siquiera piensa en subir, ¿no? Y entonces dice aquí en Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que oímos de nuestro Señor Jesucristo y les anunciamos, que Dios es ¿qué? Y en Dios que no hay ninguna tiniebla en Él. Le platicaba yo con una persona el día de hoy, decía, mira, todas las personas que son bondadosas y son buenas tienen a Dios. Y yo decía, pues sí, puedes ser bondadoso, pero puedes ser bueno. Pero si tú no eres santificado
por el Espíritu Santo, es decir, que Dios ponga en ti algo, un espíritu irreprensible, es decir, santo, nadie puede estar ahí, ¿no? Mira, aquí, deja aquí una marquita en Primera de Juan. Él es luz, pero mira, en Primera de Pedro 1, 23, Primera de Pedro 1, 23 dice que somos renacidos. Amén. ¿Somos qué? Renacidos. O sea, que volvimos a Nacer. nacer. Así es que nosotros volvimos a nacer, no de simiente corruptible. O sea, que quiere decir que la primera vez que nacimos de una simiente ¿qué? Corruptible. Una simiente corruptible, sino que nacimos de una simiente incorruptible. Y eso fue por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que dices, a ver, entonces yo nací corruptible, sí. ¿Tus hijos nacieron corruptibles? Sí. ¿Tus familiares nacieron corruptibles? Sí. Es necesario nacer de nuevo, porque debemos tomar en cuenta, esta persona me decía que Satanás no existe. Entonces, ¿qué estás desconociendo la Biblia, no? O sea, la simiente corruptible de Satanás se inyectó en el hombre. Por eso el hombre es corrupto, corruptible, pues. Pero Dios en su gran misericordia nos puso algo incorruptible, ¿sí? Incorruptible nos puso el Señor en nosotros, y es por eso que ahora tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Dice aquí en Génesis, mira, vamos a, no sé por qué Dios nos trae ahorita con muchos versículos. Génesis 3. Génesis 3:15, cuando viene la maldición, dice el Señor, y pondré enemistad entre ti, le está hablando a quién, a Satanás, entre ti y la mujer. Entre tu simiente, o sea, ¿la simiente de quién? La simiente de Satanás. O sea, estamos hablando de una simiente, de algo que, cuando una simiente que viene siendo algo que da inicio a algo, ¿no? O sea, que lo traes allá adentro, ¿eh? Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ¿sí? Y la simiente de la mujer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la simiente de Satanás entró en el hombre. Esa simiente entró en el hombre. Entonces, por tanto, el hombre tiene la simiente ¿de quién? De Satanás. Entonces, hay una ¿qué? Hay una maldad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Dios es luz. Y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces una persona que no tiene un espíritu nuevo no puede entrar a la presencia de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ¿sí? Así es que por eso Dios puso un renacimiento en nosotros. Es decir, volviste a nacer, pero ahora de una simiente ¿qué? Incorruptible. Renacidos de una simiente incorruptible. Y eso es lo que te permite ahora entrar confiadamente a la presencia de Dios, donde solamente Dios le permitió a Moisés acercarse. Y no porque Moisés estuviera limpio, porque Dios lo limpió para que se pudiera acercar.
pero le dijo a los 70 ancianos y a Aarón y a los demás, ustedes no se acerquen. No pueden estar en mi presencia. Y entonces regresando aquí a Primera de Juan 1, dice, por eso nos dice aquí, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Sí? Así es que, si tú y yo decimos que tenemos comunión con Él, como dice el versículo 6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ve la misericordia de Dios, versículo 9, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ahora, ¿te limpia en el espíritu? No, porque eres nacido de una simiente ¿qué? Incorruptible. Entonces, ¿en qué parte te limpia de pecado el Señor? En el alma, ¿no? En el alma, y tú te puedes acercar confiadamente. Regresa aquí otra vez a Éxodo 24. Voy a leer después de que estuvo Moisés con Dios, voy a leer estos para podernos ubicar en lo que sucedió en este momento. Dice en el versículo Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas que son las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, ¿qué hicieron? Ofrecieron holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Es un sacrificio. Mataban a los corderos, ¿no? Dice, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces aquí está un misterio. O sea, quiere decir que cuando ofreces la sangre a Dios, ¿no? Porque hacían holocaustos, mataban estos corderos. ¿En dónde los mataban? En ese altar que había levantado Moisés, ¿no? ¿Sí? Y dice aquí que como sacrificios de paz a Jehová, para que no se levantara la ira de Dios sobre el pecado, ¿no? Versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció, ¿sí?, la otra mitad de la sangre ¿sobre dónde? Sobre el altar. O sea, imagínate, o sea, a ver, dice, Señor, danos sabiduría. O sea, mataron corderos y rescataron la sangre. Y luego tomaron esa sangre y la pusieron sobre el altar que Él había preparado. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para quitar qué? El pecado. Amén. Para quitar el pecado. ¿Sí? Así es que, pásate, Manolo. Maylén, ¿cómo estás? Bienvenidos. Y entonces dice, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Les dijo, vamos a obedecer a Dios. Versículo 8, entonces tomó Moisés
Moisés tomó la sangre. Fíjate que él repartió la mitad de la sangre. ¿Sí? Estamos en Éxodo 24, Manolo y Maylene. Gracias. 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre. O sea, ya había repartido una sangre, ¿en dónde? En el altar. Y la otra mitad la tomó de los tazones donde la había puesto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre, o sea, les dijo, ahora, ¿qué misterio? ¿Qué sucede cuando llega esa sangre a nosotros? Esa sangre estaba siendo repartida, ¿no? Y es un misterio, ¿no? O sea, Dios requiere sacrificios de paz a través de la sangre. Y la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre está, ¿no? Y entonces requiere que el Señor requiere para que tú te acerques a Él, que tú estés limpiado con la sangre. Amén. Entonces Dios te limpia con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero dice que roció al pueblo. O sea, imagínate, yo no puedo imaginarme el pueblo, han de haber sido cientos, ¿no? O sea, el número de becerros, dice que la mitad de la sangre la agarró Moisés, me imagino que la tenían ahí como en tamos o algo, y la puso sobre el altar. Es como decir, Señor, aquí es donde puede llegar tu presencia, ¿no? Y gracias a esa sangre, aunque sea de corderos, tú te puedes manifestar. Tú puedes llegar, porque la sangre limpia, ¿no? Pero tiene que haber un ¿qué? Un sacrificio. Y luego la otra parte de la sangre, que la puso en tazones Moisés, agarró y repartió a todo el pueblo, y el punto era que les cayera el rocío de la sangre, para que ellos pudieran estar cerca del altar. Porque cuando los llamó a todos aquí, como dice en Éxodo 24, dice, Éxodo 24:1 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Moisés, Aarón, Nadab y Abiud, y los 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. O sea, no se van a acercar. Versículo 2, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba menos el pueblo. ¿Por qué? Pues porque son inmundos, ¿no? O sea, es una cosa, la simiente de Satanás está metida en nosotros. Entonces somos ¿qué? Inmundos. ¿Nos guste o no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos dio un espíritu nuevo. Somos renacidos de una simiente incorruptible, que es la donde Dios puede habitar. Qué maravilla que Dios puede estar aquí. Para que Él pudiera estar aquí en nosotros, necesitaba que hubiera algo incorruptible, o sea, algo que fuera totalmente santo. Entonces tú tienes un Espíritu Santo. Aleluya. Y tienes al Espíritu Santo en ti. Por eso el Padre y el Hijo, en su misericordia, pueden estar viviendo en ti. Aleluya. Gracias a que puso Dios algo en ti maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Por eso tú te sientes incómodo. Yo no sé si te haya pasado, a mí me sucedió que de repente cuando nací de nuevo, era yo un niño en Cristo, ¿sí? Me volví a reunir con mis amigos y que vamos a tal cantina, y yo diciendo groserías, yo me empecé a sentir muy mal. Yo estaba acostumbrado a estar con ellos y el ambiente y el otro y aquello, pero yo ya no me sentía tan a gusto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba yo contristando, ¿no? Y no sé si te haya pasado con la fiesta de fin de año con algunos familiares, que ya no te sientes tan a gusto, porque es el Espíritu Santo que se está sintiendo contristado, ¿no? Porque Dios es luz, en el que no hay ninguna tiniebla, ¿no? Y entonces
dice aquí que la roció sobre el pueblo. Mira, vamos a Primera de Pedro. Vamos aquí a Primera de Pedro. Amén. Amén. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. O sea, Dios sabía que tú ibas a llegar. Amén. Porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y el fin. No significa que diga, es que Dios tiene unos elegidos. No, Él quiere que todos sean santos. Amén. Él desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Pero Él conoce también quién es duro de corazón. Así es que somos elegidos según la presencia. O sea, Él es el alfa, el omega. La presencia de Dios Padre en santificación. En santificación. Somos elegidos en santificación del Espíritu. Amén. ¿Para qué? Para obedecer. O sea, aquí está el plan de Dios para obedecer y ser rociados. A ver, cuando Moisés repartió la sangre con los tazones, ¿a quién se le echó? ¿Por qué no se le echó a todo el mundo? El que quiera venga, ¿no? Porque el pueblo era el pueblo ¿qué? Escogido, elegido. Entonces, ¿por qué tú eres rociado por la sangre de Cristo? Porque eres un elegido. Amén. Amén. Porque eres un elegido. Y entonces eres rociado con la sangre de Cristo. Amén. Por eso, Satanás no te... Mira, cuando tienes estas verdades, o sea, aunque cuando eres niño en nada difieres del esclavo, como dice Gálatas, ¿no? Dice que cuando se es niño, en nada se difiere del esclavo. Entonces Satanás puede venirte a golpear, ¿no? Porque eres niño. Pero cuando tienes esta verdad, dices, a lo mejor ando en un lugar muy peligroso, pero yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Soy un elegido de Dios. Y Dios prometió largura de días para mi vida. ¿Sí? Como decía un cristiano que me acuerdo era un ministro de Dios, en su libro escribe que lo conocimos a él, este hermano, bueno, no importa ahorita su nombre, dice que él venía en su coche y de repente una persona le pidió un aventón y él, como era un ministro, era un americano, lo subió al coche. Y ya en el coche que le saca la pistola y te voy a matar y te voy a... Y entonces él iba manejando y le decía, tú no me puedes matar. Porque yo soy hijo de Dios. Y yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Pues te vas a parar aquí. Y lo paró y se orilló en la carretera. Y dice que lo puso en el frente del cofre y lo tenía así para matarlo. Y decía, tú no puedes matarme. ¿Sí? Tú no puedes matarme. Y no pudo atacarlo, ¿sí? Adelante, buenas noches. Pasa, siéntate ahorita. Sí, pásate. Así es que no pudo hacerle nada. Él escribe en su libro que no pudo hacerle nada. Dice que soltó los balazos a los pies de él, pero no lo mató. ¿No? ¿Por qué? Porque él tenía claro, que estaba cubierto ¿con qué? Con la sangre. Con la sangre de Cristo. Amén. Ahora, te puedes enterar de un cristiano que sí mataron. ¿Por qué? Porque no tiene esta verdad, porque estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así es. Amén. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí, Primera de Pedro 1:5, que somos ¿qué? Guardados. Amén. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Entonces ahora piensa, Moisés levanta un altar
Y en ese altar manda matar muchos corderos. Y todos esos corderos eran unos holocaustos, ¿no? Ahora, Dios guardó ¿qué? ¿Qué hizo Moisés? Guardó la sangre. ¿Y qué hizo para que pudiera venir la presencia de Dios? La derramó, ¿dónde? Sobre el altar. Para que hubiera un lugar santo donde pudiera llegar. ¿No? Es decir, podía haber dicho al altar y decir, aquí ya puede bajar Dios, ya le hice su altar. No, pero necesitaba que estuviera ese lugar que santo. ¿Y cómo lo santificó? Con la sangre del cordero. Y tú eres santificado, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, Dios preparó, Moisés preparó el lugar para que bajara Dios. Señor, te voy a hacer un altar. ¿Un altar para quién es? Para que se ponga quién. Dios. Parece es un altar, ¿no? Sí. Y fíjate que en todos los momentos que tú ves en el Antiguo Testamento que se prepara un altar, ¿sí? Siempre hay sacrificios. Pero ¿es el sacrificio qué es? Para que lo vea Dios así. Ay, qué bonito estás matando. No, le estás preparando un lugar donde Él pueda bajar. Recordemos el arca del testimonio. O recordemos el templo santo. O sea, ¿qué hacía el sacerdote para poder entrar? ¿Qué hacían afuera? Sacrificios. Y se tenían que limpiar los pies en la fuente, ¿no? Y entonces entraban al lugar santo, ¿eh? Y en el lugar santo, ¿qué hacían? Empezaban a dar la palabra de Dios, ¿no? Porque prendían las lámparas, ¿no? Al mismo tiempo que el incienso. Pero sin sangre no podían entrar. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo? Vertía ¿qué? Pero él ya se había puesto ¿qué? Sangre. Para que entonces, imagínate, estaba el sacerdote ahí en ese lugar, él ya estaba cubierto con sangre. Eso lo que hacía la sangre, lo estaba ¿qué? Santificando. O sea, Dios podía llegar a ese lugar santo gracias a que la sangre lo limpiaba. Y vertía la sangre ¿en dónde? En el propiciatorio. Porque ahí llegaba la presencia de Dios. ¿A dónde llegaba? Al propiciatorio. ¿Y cómo se ve en el cuadro ese que tenemos ahí? ¿Cómo se ve una columna de humo donde bajaba Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés ese día? Le preparó un altar. Mira, vamos aquí otra vez a Éxodo. Dice Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Él ya había estado en su presencia. Y levantándose de mañana, ¿qué hizo Moisés? Edificó un altar al pie del monte, un altar para que viniera Dios, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Y qué hizo después Moisés? Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. O sea, Señor, que tu ira no vaya a venir, ¿sí? Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Para que viniera quién? La presencia de Dios. Y entonces después dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, que es la palabra, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo aquí, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. ¿Sí? Amén. Amén. Así es que
Así es que tú y yo lo que vemos es que tú estás rociado por la sangre de Cristo. Amén. Eso significa que Dios puede estar en ti. Amén. Y te puso algo santificado dentro de ti. Así es que cuando tú fallas a Dios y la verdad no está en nosotros, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedirle perdón por los pecados. Amén. Y entonces eres rociado nuevamente ¿con qué? Con la sangre. Con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y entonces ahí nos damos cuenta de la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros. Amén. Él derramó su sangre por nosotros. Mira, vamos aquí a Lucas 22. Amén. Amén. 22. Voy a leer a partir del 22:13. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Sí? Recuerda que la Pascua, ¿qué era? ¿Cómo fue la Pascua? ¿Mataron qué? Un cordero. Y tomaron la sangre y la pusieron en los dinteles. Y al poner la sangre en los dinteles, cuando vino el ángel que iba a matar a los primogénitos, ¿qué fue lo que no pudo hacer? Entrar, porque estaba ¿qué? La sangre de un pacto, ¿no? Estaban cubiertos con la sangre, por eso Satanás no te puede hacer nada. Amén. Pero eso es algo que tienes que tener tú y yo bien discernido, ¿no? O sea, de saber que dices, aunque el problema esté tan grande, el Señor dijo en su palabra: por nada estés preocupado ni afanoso, sino que sean conocidas tus necesidades delante de mí con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esa oración es porque estás confiando en Dios, diciendo: Señor, gracias porque no me va a pasar nada a mí, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Y eso es algo que es una verdad que tienes que estar en nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces dice aquí que prepararon la Pascua. Dice el versículo 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa el Señor Jesucristo y con él los apóstoles. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo vaya a padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo solamente entre nosotros, ustedes, ¿no? Porque dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros yo lo estoy dando, ¿no? Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Sí? Así es que yo te haría una pregunta. ¿En este momento hizo Dios el pacto con ellos? Dijo que hicieran esto ¿en qué? En memoria. En memoria de Él, ¿no? La pregunta es: ¿en este momento el Señor cerró el pacto con ellos? No. ¿Cuándo derramó su sangre? A la siguiente tarde, cuando fue a la cruz, y entonces ahí derramó su sangre, ¿no?
Entonces, ¿por qué les dice hagan esto en memoria de mí? Porque a partir de este momento va a haber un pacto que mi sangre va a estar vigente siempre. ¿Sí? Por eso, mira, en el libro de Hebreos 9, dice aquí, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto ¿qué? No hecho de manos. Es decir, no de esta creación. ¿En dónde? En el tercer cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, ¿y para cuándo? Para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados ¿a quién? A los inmundos. A los inmundos. Quiere decir que cuando agarró los tazones Moisés, estaba rociando la sangre sobre los inmundos. Y nosotros también éramos inmundos. Porque traíamos la simiente ¿de quién? De Satanás. La teníamos. Entonces dice, rociar a los inmundos santifican para purificación ¿de qué? De la carne. ¿Sí? Pero cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué va a limpiar de nosotros esta sangre? Nuestras conciencias. Aleluya. ¿Qué limpia de nosotros? Nuestras conciencias. La sangre de Cristo, más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. ¿Sí? Amén. Así es que tú y yo, ¿sí? Tú y yo estamos limpiados con la sangre de Cristo, ¿sí? Y esa sangre limpiará ¿qué? Nuestra conciencia. Hace rato decía Berta, ay, me sabe tan rico estar escuchando la palabra de Dios con un cafecito, no me acuerdo con qué. Pero eso es algo que lo acompaña, pero lo importante es esto, es que cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, tu conciencia, tu entendimiento está recibiendo una limpieza de la manera de pensar, de la manera de actuar, porque limpia ¿qué? Nuestras conciencias. Amén. Así es que antes la sangre limpiaba el pecado en el cuerpo, ¿no? Aquí dice claramente que era para el cuerpo, dice para purificación de la carne. Entonces por eso era algo tan físico como aventar en la sangre con los tazones como lo hacía Moisés. Pero ahora la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿sí? El cual mediante el Espíritu eterno. Ahora, ¿dónde está el Espíritu eterno? En nosotros. ¿Sí? Sí, amén. ¿En dónde está? En nosotros. Entonces, ese Espíritu eterno nos va limpiando ¿qué? Nuestra conciencia. Ahora,
Por eso dice que la palabra ya fue implantada en nosotros, ¿no? Amén. Porque Dios es la palabra, ¿no? Amén. Aquí tenemos en nuestro corazón al Padre y al Hijo. Entonces por eso dice, la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Amén. Entonces, el Espíritu que está en nosotros, ¿sí?, nos limpia, ¿sí? Mira, deja ver si encuentro un versículo que el otro día me encantó. Bueno, siempre te encantan algunos, pero cuando es revelado, ¿sí?, dice, deja ver si lo encuentro aquí. Dice 1 Corintios 14. Amén. 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién ora? El Espíritu. Pero ¿qué le pasa a tu entendimiento? Queda sin fruto. Entonces, significa que cuando tú estás, las palabras que Dios nos habló son ¿qué? Son espíritu, ¿no? ¿No dice en Juan 6? Dice, las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Son espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios, ¿de dónde a dónde la estás recibiendo? Del Espíritu. De tu espíritu a tu entendimiento. No es de mí para ti. O sea, yo estoy nomás siendo guiado por el Espíritu de Dios para con mi entendimiento dar el versículo, pero a ti te está subiendo por tu espíritu a tu entendimiento. Amén. Amén. Por eso, fíjate aquí cuando aquí en Primera de Pedro, dice Primera de Pedro 1, voy a leer esta parte del 12 que no tiene que ver mucho con el tema, pero ahorita vemos por qué lo estamos mencionando. Primera de Pedro 1, 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, estos profetas administraban las cosas, está hablando de la palabra, que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces significa que el Espíritu Santo que es enviado del cielo, ¿sí?, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, lo más importante es que cuando se predique la palabra, tú permitas, si eres el predicador, que el Espíritu Santo te esté guiando, porque lo que te está dando el Espíritu Santo es algo que lo estás captando en tu alma y lo estás transmitiendo. Y tú no lo estás captando de mí hacia acá, sino tu espíritu que está aquí te lo está revelando. ¿A dónde? A tu alma. Por eso a mí me impactó esta de Primera de Corintios 14, donde dice, porque si yo oro en lenguas, ¿sí? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Entonces por eso nosotros nos gozamos en una predicación, porque es Dios quien está hablando. Amén. Entonces tú tienes a Dios, no, tú lo tienes y yo lo tengo. Es Dios quien está hablando a ti. Amén. Yo no sé si cada quien tenemos una experiencia diferente, pero yo me acuerdo que me iba yo a Valle de Bravo, porque yo era un niño en Cristo, y me urgía llegar a las 10 de la mañana ahí, y aunque no fuera yo a Valle en plan de, nada más me gustaba ir por ir a la iglesia. O sea, ¿qué me empezó a gustar? Ir a la iglesia.
Y a lo mejor al principio los cantos no eran quizás en algunos sí, pero lo que me gustaba era escuchar lo que estaba diciendo el predicador, ¿no? Y era un norteamericano que yo decía, pues sí, casi no le entiendo, pero me gusta, ¿no? Y luego había unos mazaguas ahí que gloria a Dios y gloria a Dios. Y decía, pero si estos ni español hablan, y yo que hablo español y el otro quiere hablar español, no le entiendo, ¿no? Y yo decía, este señor tiene algo, ¿no? Y no tenía nada. Él nos estaba predicando a nuestros espíritus. Y quien estaba llevando la palabra era el Espíritu Santo que ya estaba en mí, que me hace sentir bien en mi alma. Amén. Y eso es lo impresionante, que de repente estamos en una predicación, hasta estamos así, no nos da sueño, estamos sentados en la orillita, ¿no?, de la silla, porque estamos emocionados con lo que nos está dando Dios. Sí, amén. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, ninguno va a enseñar a su prójimo, porque yo mismo les voy a enseñar la palabra de Dios. Amén. Y eso es para su gloria, ¿no? O sea, es para que nadie se lleve la gloria más que el Señor. Amén. Entonces, regresando al punto de lo que estamos viendo el día de hoy, o sea, la sangre de Cristo, ¿sí?, limpia nuestras ¿qué? Conciencia. Entonces, al limpiar tu conciencia, te quita todo pensamiento inmundo y te deja la palabra de Dios, que es santa. Amén. Y ahí es cuando cambiamos, ¿no? Amén. Y ahora, yo repito esta pregunta. El Señor Jesucristo, cuando celebró la Santa Cena, ¿celebró el pacto con ellos? No. Les digo, hagan esto en memoria de mí. Porque ustedes lo que van a recordar es que yo fui a la cruz por ustedes. Y ahí en la cruz sí derramé mi sangre por ustedes. Y gracias a esa sangre, ahora tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Y gracias a esa sangre, eres rociado por la sangre de Cristo. Sí, amén. Y eres parte del pacto. Entonces la cruz es algo sumamente vital. Yo sé que nos encanta escuchar que Cristo murió y resucitó. Nos encanta, y es correcto. Pero Él tuvo que haber muerto. O sea, me acuerdo mucho cuando llegamos a la primera congre, que esa de hay poder en la sangre de Jesús, porque Cristo murió, y el pastor decía, y resucitó. O sea, el que la compuso nomás dijo, porque Cristo murió, ¿no? Y él decía, no, agréguenle, y resucitó. Ya sé que sabemos que resucitó, pero la muerte de Cristo fue nuestra salvación. Amén. Sí, amén. O sea, esos corderos que mataban no volvían a vivir. Cristo resucitó, Sí, amén. pero Dios requería de un sacrificio. De un sacrificio donde se derramara la sangre de alguien puro, santo, como fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces la cruz tiene, y mira, ahorita somos poquitos, bueno, no tan poquitos, ¿no? Pero yo te voy a decir algo que lo tengo en mi corazón. Cuando Aarón pasó el río, ¿qué fue el río que cruzó? Que pasaron los sacerdotes cargando el arca. El Jordán. ¿Qué fue lo que hizo? Le ordenó Dios que hiciera con piedras, ¿no? ¿Una qué? Una señal, ¿no? Con las piedras. ¿Qué hizo Moisés cuando hizo el lugar santo? Un altar, y puso 12 columnas, que eran las 12 tribus. Era como una ¿qué? Una señal, ¿no? Ahora, ¿qué es el día más importante para nosotros? El día que Cristo fue a la cruz.
Cuando Pedro le dijo, no voy a permitir que vayas tú a la cruz, que le dijo, cállate, Satanás. Eso es lo que quiere Satanás, que yo no vaya a la cruz, ¿no? Entonces, yo veo a los cristianos en Estados Unidos que ellos siempre traen su cruz, ¿sí? Y yo sé que venimos de la tradición y no quisiéramos entrar ahí, pero la cruz es una señal. Porque Dios dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Mira, vamos a 1 Corintios 11. Que nos gracias a Dios. Dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. A ver, pregúntate. ¿Pablo anduvo con el Señor Jesucristo? No. Entonces, ¿estás de acuerdo que esto sí se lo dio el Señor Jesucristo a él? Como te lo da a ti. Amén. Tú puedes decir lo mismo, que porque yo recibí del Señor lo que también le vas a enseñar a todas aquellas personas que vayan naciendo de nuevo. Cuando tú llevas a una persona a Cristo y empieza a discipularse contigo, tú le tienes que enseñar la importancia de la cruz. Amén. Porque en la cruz está la vida, está el plan y el propósito de Dios del nuevo pacto. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y el Señor derramó su sangre en esa cruz. Amén. Amén. Entonces, aquí dice, yo recibí del Señor. Yo diría, a ver, si tú no lo recibiste, tú no estabas en la Santa Cena, Pablo. Pero Dios se lo está revelando, como a ti y a mí. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo, tomad, comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí, porque el día más importante para todo gente que habita este mundo y que Dios va a salvar es la cruz. Amén. Porque será predicado este evangelio en la tribulación y en la gran tribulación a millones de gentes. Amén. Esos 144,000 que habla Apocalipsis, lo que van a hacer es predicar el evangelio a todo el mundo, con una unción especial que va a haber. Ahora, cuando lo prediquen, ¿qué es lo que van a hacer? Llevar a las gentes ¿a quién? A Cristo. ¿Y en dónde van a ser salvos? En la cruz. Amén. Y entonces dice, hagan esto en memoria de mí. Y dice, así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, y hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿por qué Dios instituyó que cada vez que comiéramos y bebiéramos, lo tenemos que hacer en memoria de Él? Porque es lo más importante para nosotros. Porque si tú y yo, si Cristo no hubieras ido a esa cruz, tú y yo no podríamos estar ahorita con un espíritu nuevo y con Dios en nuestros corazones. Y si esa sangre no hubiera sido derramada, tu conciencia seguiría llena de cosas nebulosas. Y no podrías pensar como Cristo piensa, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Así es que vamos a celebrar la Santa Cena porque Dios la instruyó, que la hiciéramos en memoria de ese momento más importante. ¿Tú crees que los discípulos no dijeron, espérame, inclusive ellos prepararon la Pascua, ¿no? Y entonces ellos llevaron el vino. Entonces seguramente fueron a comprarlo a algún lado, ¿no? Dice, si este vino lo preparó Juanito Pérez, ¿no? Y ahora dice que es mi sangre, que es su sangre. No, ellos lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, para tu conciencia
Lo que debemos recordar ahorita en la Santa Cena es el momento que el Señor Jesucristo fue a la cruz y te dio vida a ti y a mí. Amén. Amén. Y te roció con su sangre cuando fue a la cruz, igual que lo hizo Moisés, echando los tazones, te roció para que tú pudieras acercarte al Padre Celestial y entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Entonces, ¿qué es el momento que tenemos que recordar ahorita con la Santa Cena? El momento que Él fue a la cruz. Amén. Porque la fecha más importante que nosotros debemos tener es que Cristo fue a la cruz. Y como decíamos el domingo, ¿cuál es la fecha más importante realmente para los cristianos? El día 14 del mes de Nisan. Cuando ves en la historia, ¿por qué el 24 de diciembre y el 25? Si ese día había una potestad que adoraban, que era una mujer, que era el ídolo más importante en aquel momento de la historia, y Constantino el Grande decidió quitar a esa potestad y decir, este día nació Jesucristo. Dices, bueno, la Biblia no me dice cuándo nació Jesucristo, pero la Biblia sí me dice que el día 14 del mes de Nisan es nuestra Pascua. Amén. Es el día más importante. Y nosotros como que, no sé, siento como que seguimos un poquito con la tradición del mundo y hacemos la cena. Y hay familias que dicen, es que si no está mi familia en Navidad no me siento bien, Navidad es muy importante para mí, pero nosotros debemos valorar más el día 14 del mes de Nisan. Son 14 días después del equinoccio, que es la Pascua. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿cuánto he anhelado celebrar con ustedes la Pascua? ¿Con quién? Con los discípulos. ¿Qué crees que diga el Señor Jesucristo ahora? ¿Cuánto he anhelado celebrar la Pascua con nosotros que somos sus discípulos? Yo no sé, pero a mí ya me está poniendo Dios, no sé, que este 14 de Nisan, tener una rica cena donde celebramos la fecha que sí nos da la palabra de Dios. Amén. Digo, no es que quiera yo, digo, si alguien me dice, no, es que a mí el 24 está bien, síguelo celebrando, pero ya hay una revelación importante. La fecha más importante para nuestras vidas es el día que Jesucristo fue a la cruz. Amén. 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 Aleluya, sí, amén. Y ese día Dios te sacó de las tinieblas, Dios te sacó de Egipto y te trasladó al reino de su amado Hijo para que tú pudieras andar en nueva vida, sabiendo que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Cuál es la fecha más importante para nosotros los cristianos? El día que él fue a la cruz y que él mismo nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Amén. Amén. Así es que ponte de pie, vamos a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Y ahí cierra tus ojos y dice la palabra de Dios que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y el Señor, cuando tú te arrepientes de todo pecado, te vuelve a limpiar con su sangre preciosa. Padre, yo te pido perdón por los pecados conscientes e inconscientes que he cometido, Señor. Yo reconozco, Señor, que tú me estás hablando tu palabra y está limpiando mi conciencia. Y te doy gracias y te pido perdón, Señor. Y ahí pídele perdón por tus pecados y el Señor te limpia con su sangre preciosa. Gracias, Señor. Y, Señor, recordamos el día más importante para nosotros. El día que tú planeaste salvarnos, Señor, porque de tal manera nos amas, Señor, que nos diste a tu Hijo unigénito para que Él fuera el Cordero inmolado, Señor, para que nosotros pudiéramos regresar a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y en esta noche tomamos el pan, Señor. Tomamos este pan que para nuestra conciencia significa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue partido.
Tú lo permitiste que lo partieran, Señor, para que fuera agradable a ti ese sacrificio, para que hubiera una santidad en nosotros, Señor. Tomamos este pan que es para nuestras conciencias el cuerpo de Cristo. También, Señor, tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre, Señor, en un tabernáculo no hecho de hombre, no de esta creación, Señor, sino fuiste al tercer cielo, Señor, y ahí derramaste tu sangre, Padre, en ese tabernáculo no hecho de manos, Señor. Y gracias a esa sangre, Señor, tú limpias nuestras conciencias. Y, Señor, el día más importante que hubo para nuestras vidas fue ese día que tú fuiste a la cruz. Y este jugo de uva, Señor, representa para nosotros ese día que derramaste una sangre pura, sin pecado, sin mancha, para que cumpliera todos los requisitos de nuestro Padre Celestial. Y que gracias a eso, Señor, ahora somos limpiados por la sangre de Cristo, que nos limpia nuestras conciencias. Te damos gracias, mi Dios, y en nuestras conciencias tomamos este jugo de uva que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese día, Señor. Gracias por haber ido a la cruz, Señor, y morir por nosotros. Gracias, Señor. Tomemos dignamente. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque oramos pidiéndote un espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias por las revelaciones tan hermosas, Señor, que nos das, Señor. Gracias, mi Dios. No tenemos como agradecerte que nos muestres esos misterios, que todos son para nuestra gloria, Señor. Te damos gracias, Señor. Oramos, Padre, por aquellos hermanos jóvenes en la palabra, por los niños en Cristo, Señor, para que tú sigas tratando con ellos, Señor. Oramos también por aquellos hermanos que han sido lentos en su crecimiento, Padre. Oramos para que estas revelaciones, ellos puedan conocer esta grandeza que tú nos diste, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Oramos por todas nuestras familias, Señor, nuestros hijos, que es tan importante, Señor, que nuestros hijos tengan un encuentro contigo y sean limpiados por tu sangre preciosa y sean rociados con la sangre de Cristo. Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias porque yo sé que tú los guardas, porque nos amas, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias a Dios que nos habla su palabra, el precioso Espíritu de Dios. Estaba yo leyendo estos versículos de Éxodo. Ay, es que qué revelación. Ay, Señor, dices, qué bárbaro. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Cuán hermoso. Hermanos, yo sé que si no me despido. Ah, no, espérenme. Falta. Oh, ¿sí? Bye. Yo lo tengo que decir.